Hey, muy buenas noches, espero que la estés pasando súper bien. Mira, este es el primer video que voy a hacer relacionado pues con el tema de la contabilidad. Considero que la contabilidad es fácil, solamente que hay que entender pues no ser tan técnico y hablar un poquito más como más paisa se puede decir. Mi primer tema o la primer enfoque que quiero hacer es sobre la naturaleza de las cuentas. Y te preguntarás, ¿qué es la naturaleza? Muchas personas pueden entender la naturaleza como si se tratara algo como el deber ser de la contabilidad. Y realmente no se trata de tampoco memorizar dónde va a estar ubicada una cuenta a otra, sino entender qué le afecta o qué significaría hacer ese movimiento en esa cuenta. Bueno, sin tanta carreta, nosotros podemos considerar que una persona puede ser lo mismo que un negocio. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque una persona tiene cosas. Esas cosas son unos activos, pero a su vez también debe esas cosas. Entonces, eso se convierte en unos pasivos. Y lo que se considera que es lo que corresponde o lo que es neto de la persona, se consideraría un patrimonio, que podría ser el resultado entre los activos y los pasivos, pero bueno, esa es otra historia. Resulta y pasa que también tú tienes unos ingresos, ¿sí? Entonces, lo que ganas son los ingresos. Y por varias razones lo que gastas son tus gastos o costos correlacionados. Si lo ves, tiene mucha relación un negocio o una persona. La idea es que entiendas que tan fácil se puede entender el mundo de la contabilidad solo con unos pequeños pasos. Ya les expliqué más o menos, ahora hagámoslo con una gráfica. Mira, yo les traigo aquí una gráfica donde representamos aquí la naturaleza de las cuentas. Cada cuenta, como pueden observar, tiene un número, pero ese número no está por casualidad. Ese número es porque contablemente lo identificamos. Es decir, el activo lo manejamos con el número 1. Por esa razón, hasta llegar al costo, pues lo manejamos con el número 6. Eso es un número que nosotros identificamos. Pero no quiero que te enfoques en esto. Lo que quiero es que aprendas dónde entra o dónde se debe y dónde va el debe y dónde va el haber. Para que así entiendas cómo son las naturalezas de la cuenta. Lo que dice es que lo que el negocio tiene va a ser directamente al debe. En este caso, cuando tú tienes una entrada al banco, ¿sí? Cuando tú tienes una deuda, cuando a ti, la palabra más bien es cuando a ti te deben o alguien te tiene una deuda, un cliente, eso prácticamente entra al debe, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estas cuentas también, como por ejemplo el activo, sobre todo los bancos, ¿sí? Como entran, salen, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que también pueden haber partidas donde se utilice, pues, se contrarrestre o se registre al haber, ¿sí? Entonces se puede decir que el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, ¿sí? Las cuentas son prácticamente, pues, de uso diario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que nos tuvo que pagar un servicio, ¿sí? Entonces lo más posible es que se hizo un registro donde se llevó al gasto, se realizó el registro en el debe del gasto, y lo más probable es que salió dinero de la cuenta bancaria. Por eso, si te das cuenta, tiene que haber una contrapartida o un registro, o por esa razón más bien es que se registró salida de dinero y se colocó pues un aumento en el debe, ¿sí? En este cuento de la cuenta del gasto. ¿Qué pasa con el costo? El costo es lo mismo que el gasto. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos? Pues que el costo viene relacionado más que todo a la productividad, ¿sí? Empresas productivas o enfoque, pues, que si ustedes hacen este tipo de actividad, ¿cuáles son los costos relacionados, pues, a este tipo de actividad? Diferente que los gastos pueden ser más administrativos, más de ventas, ¿sí? Bueno, lo mismo. ¿Qué pasa con estas partidas? ¿Pueden haber una disminución? Sí, pueden haber una disminución, pero son pocos probables a comparación de los activos, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Resulta que pasa que tienes que hacer una factura por un servicio, pero te hicieron una nota, una devolución o algo así, le diría por esta cuenta. El resto no se toca para nada, no se puede haber movimientos aquí porque sí. ¿Listo? Entonces, las partidas que tiene la empresa se consideran como de naturaleza de débito. ¿Listo? Y las partidas que debe la empresa, que debe como tal,
pues la vamos a considerar como naturaleza crédito, ¿sí? Entonces, en este caso, los pasivos se consideran de naturaleza crédito, es decir, aumentan en el haber, ¿sí? Aumentan en el haber y pues disminuyen, también se puede utilizar, y disminuyen en el debe. Ejemplo, cuando tú tienes una deuda, va a ser un ejemplo así a grosso modo, tú generas un pasivo que entra, yo tengo una obligación que entro y muy seguramente ese dinero pues me entró al banco, entonces sí es como, tiene como un poquito de sentido que primero se registra acá en el pasivo, en el haber, y que en el banco pues me entre ese dinero. Entonces pues ahí lo mismo pasa pues con el patrimonio también tiene esta naturaleza que es de crédito, ¿sí? Y normalmente pues estas cuentas de patrimonio se utilizan pues con las aperturas de cuando se crea un negocio, eh, las, eh, las utilidades o pérdidas que genera la empresa. Entonces prácticamente esta cuenta se utiliza pues para este manejo. Y por último nos queda el ingreso. El ingreso tiene también algo particular, es que lo que gana una empresa también se registra pues o ingresos por en este caso por el crédito o el haber. El crédito o el haber prácticamente es igual. Entonces aumenta por el crédito, ¿sí? Cuando disminuye, también disminuye cuando, bueno, en este caso hay unas partidas que también disminuyen especiales que, bueno, más adelante en el transcurso de los videos vamos a hablar, pero también existe una naturaleza donde disminuye. Entonces, si nos ponemos a llenar los cuadros, las tres partidas que aumentan en el debe van a ser el activo, el gasto y el costo, por lo cual las otras tres partidas que disminuyen o bueno que aumentan en el haber van a ser el pasivo, el patrimonio y el ingreso. Más adelante pues con el tema de saber qué significa en cada cuenta o qué podemos agrupar en cada una de las cuentas, pues más a tener más contexto, pero la base es que tengas una diferencia de esta naturaleza, y con esto prácticamente ya estás comenzando en la contabilidad. Ya con esto ustedes ya tienen unas bases, ya tienen lo primero, saber dónde está la naturaleza. Así que si cuando ya le pregunten, hey, háganme en este registro, al menos ustedes ya van a saber por qué están haciendo un registro o qué van a hacer ahí. Listo. Yo sé que el número de las cuentas que hoy en día en Colombia se maneja en el catálogo de cuentas es difícil de memorizar pues en un momento, pero el día a día, la cotidianidad te va a dar a entender por qué estás haciendo estos procesos. Así que sin nada más que decirte, pues espero que te haya gustado el video. Me gustaría si deseas pues dejar un comentario o alguna mejora pues para seguir dándole en estos videos. Así que sin nada más que decir, nos vemos en una próxima.